El día de hoy vamos a realizar un video de cómo diseñar corrales ganaderos para que optimices tu terreno y tengas un mejor manejo. Ejemplo, estos corrales que tenemos aquí son un diseño muy sencillo, ya sea la forma que tenga tu terreno, de forma rectangular o amorfa. El diseño es tus comederos al frente, corrales 1, 2, 3, 4, los que tú vayas a diseñar. Todos los corrales conectan a un pasillo, el pasillo conecta a los chutes y de los chutes al embarcadero. Es una forma muy sencilla de diseñar corrales, pero muy práctica. Ahorita a continuación vamos a ir describiéndote cada uno de los elementos. Comencemos con la estructura del corral. El corral, como bien sabemos, está compuesto por sus comederos, el área perimetral que está diseñada o la puedes hacer con tubería, en este caso es de madera, su puerta de acceso y su bebedero. En este caso hablaremos primero de lo que es el comedero. El comedero puedes hacer tu primer plancha más o menos a 3 metros. Esta plancha de aquí, esta parte sirve para que no se te despegue el comedero, los animales de aquí estén a gusto y no estén pisando entre el lodo y empiecen a haber mermas. También en tiempo de lluvias tú puedes barrer aquí, los animales llegan y se acomodan aquí a dormir para que descansen. La cuestión del área del comedero más o menos son 50 centímetros de ancho. Es importante que una o las dos paredes queden a 45 grados, ya eso es diseño de ustedes. ¿Por qué a 45 grados? Porque cuando pones el alimento va resbalando. No debe de ser muy profundo, 30 o 40 centímetros de profundidad. Si tú dejas muy profundo, lo que va a pasar es que el ganado no alcanza a comer lo que está hasta abajo. Se va pelmazando ese alimento y esa pastura, se va mosqueando, se va haciendo vieja y al final lo tendrías que desperdiciar, por eso no son tan profundos. Entonces te repito, 3 metros, comedero 50 centímetros con algunas de las paredes en 45 grados y una profundidad de 30 a 40 centímetros. Los tubos de tu comedero pueden ser de 2.50 y estos se fijan en el momento que tú estás echando las planchas del piso. Lo que es el área perimetral puede ser de tubería o puede ser también de madera en este caso. De tubería yo te recomiendo cédula 30 de 2 pulgadas. Si es menor las pulgadas, aumenta la cédula, porque recuerda que el ganado es muy destructivo, y más en la cuestión del ganado gordo, te llega a doblar tubos y todas las situaciones. Tu primera parte de abajo es a unos 30 centímetros, porque por ahí puede haber fuga de ganado. Entre el primero y segundo tubo, en este caso la tabla, también es un espacio de unos 40 centímetros, y el tercer tubo, incluso el cuarto, pueden ser ya aberturas de 50 centímetros. Más o menos unos 60 o a unos 80 si estás manejando ganado muy berraco. La otra cuestión es la puerta, los bebederos, puerta de 3 metros, ahorita vamos a explicar por qué de 3 metros. Algo que preguntan mucho es ¿qué superficie debe tener? Hay mucho debate, muchos dicen que es 1 metro cuadrado por cada animal que albergas. La situación aquí es que hay ocasiones, aquí te explico, que estamos muy llenos de trabajo, están muy llenos los corrales. Lo que se hace es incluir comederos al centro. Las dos cosas más importantes es que siempre haya espacio para que coman todos y que siempre haya agua limpia para tu ganado. Esa es la clave de qué tan grande hacer o cuántos animales puede albergar tu corral. Pasillos, amigos. Los pasillos tienen la función de entrar y salir ganado. Como te comentaba al inicio, todos los corrales dan al pasillo. 3 metros la puerta, 3 metros lo que es el ancho del pasillo en este momento, también que nos sirve para cuando entra una red y limpia corrales. La función que hace esta puerta es, tú la abres, llega, toca aquí, sale ganado, o por el contrario entra ganado. Cierras tu puerta y tienes la opción de ir repartiendo al corral o corrales que tú tengas la necesidad. Después de esto nos vamos a ir ya a la conexión que son con los chutes. En este caso, como el terreno fue corto, se hizo una L para hacer los chutes y embarcar hasta allá, pero es más óptimo o más fácil hacerlo en línea recta si tú tienes el espacio. Chutes, amigos. Recuerda que los chutes
conectan de pasillo y son una antesala o un paso antes de lo que es ya embarcar nuestro ganado. Un chute debes de cuidar dos cosas. La primera, no sea mayor de 80 centímetros, y en las partes de abajo ponerle tubos. Por aquí puedes, que se te pueden ir los animales por abajo. Si te fijas, no son muy altos los chutes, porque aquí embarcas el ganado, ya sea para el arreo hacia lo que es la embarcación, o para poder aquí inyectarlos o medicar a tus animales. En la parte de chutes, amigos, es donde muchos ganaderos aprovechan para poner ya sea su báscula o su prensa ganadera. En este sentido, este mecanismo que nosotros tenemos aquí es cuando nosotros desembarcamos, se van por este chute, caen a pasillo y hacen el mecanismo que les enseñé hace rato. Si nosotros quisiéramos pesar, lo único que ponemos para división es este tipo de puertas que son muy útiles. Abro la puerta y en lugar de irse directo a corrales, pasa a báscula, hace su repeso y ahora sí vuelve a caer a pasillo, y de pasillo a repartir a nuestros corrales. Embarcaderos, amigos. Los embarcaderos pueden ser de dos tipos según las necesidades que tengas. Un embarcadero que es para lo que es un remolque o una camioneta, igual que los chutes, 80 centímetros, puerta corrediza, y la rampa donde empieza, donde pega la defensa de la camioneta o del remolque, es a una altura de 50 o 60 centímetros. Si vas a embarcar en lo que es un tortón o una jaula ganadera, la inclinación que debe salir allá es 1,20 a 1,30 centímetros de alto, donde pega la defensa de la jaula o del tortón. Igual, chute 80 centímetros, recomendable una puerta corrediza.